La historia puede ser los hechos que suceden alrededor de una persona, un grupo o una sociedad en el tiempo, pero también es una disciplina que analiza y narra las prácticas discursivas y acontecimientos de los humanos. Acompáñanos en Onda Histórica para conocer cómo el conocimiento histórico construye los objetos, métodos, enfoques y teorías. Onda Histórica, por Flaxo Radio. Muy buenos días a todos los seguidores de Flaxo Radio. En esta oportunidad, en el programa Onda Histórica, conversaremos con la destacada historiadora del arte, Alexandra Kennedy Troya, quien está vinculada a prestigiosas instituciones en el Ecuador y en el extranjero, en el marco del 10º Congreso Solcha, ¿no? El Congreso Solcha del 2021 cumple la tradición de reunir a los historiadores y académicos de diferentes regiones y países para debatir temas de la sociedad y la naturaleza, ¿no? Y se busca evidenciar la consolidación de la historia medioambiental en América Latina. ¿Qué tal, Alexandra? ¿Cómo te encuentras hoy? Hoy encantada de estar con ustedes. Muchísimas gracias por esta invitación. Me siento realmente muy emocionada de poder participar tanto en Solcha como en este momento en esta entrevista contigo, Juan Antonio. Gracias. Muchas gracias, Alexandra. Alexandra es una historiadora del arte, en realidad es la primera historiadora del arte de Ecuador. Ella es profesora en la Universidad de Cuenca y ha sido profesora invitada en numerosos países. Además, inclusive está haciendo un doctorado ahora, otro doctorado. Ha participado en múltiples congresos nacionales e internacionales y es muy prolífica y ha publicado múltiples libros y ensayos académicos dentro y como fuera del país. Nosotros, como experiencia, hemos leído a la profesora Alexandra Kennedy Troya en la maestría de Historia, en el curso de Historia Cultural, y una manera es conocer también, de aprender mucho más es conocer a los mismos autores, ¿no? Eh, para empezar la conversación, Alexandra, quería comentarte que tú tienes una gran trayectoria de investigación en historia del arte, y no solamente en ello, sino también en patrimonio, y entre otros aspectos. ¿Tú cómo empezaste con estos trabajos, no? Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria, ¿no? Sobre tus trabajos iniciales, ¿no? Bueno, yo inicié de una manera medio fortuita, porque realmente no sabía qué hacer cuando terminé el colegio, pero había una cosa que siempre estaba ahí presente, eh, que era el saber que yo venía de un bisabuelo paisajista muy importante, Rafael Troya, que entonces era importante para la familia, era nuestro bisabuelo y era, pues siempre nos comentaban que él había trabajado para dos alemanes, que había ido muchas veces al Oriente, que era una de las pocas personas que había viajado y había pintado el Oriente ecuatoriano. Y cuando yo iba a ver a mi abuela, Carmela Troya, que también fue pintora, era simplemente en la cotidianidad. Yo me acuerdo que en mi dormitorio, que yo tenía un dormitorio especial en casa de mi abuela, estaba allí una obra que se llama Carlos y Cumandá, Las Selvas Orientales. Y no te imaginas la cantidad de horas que me pasé, por tiempos, por años, que me pasé mirando cada detalle, los árboles cortados, la mirada hacia el oriente, hacia el extenso oriente, Carlos y Cumandá enamorándose en medio de la selva. Y entonces empecé bueno, yo había leído ya Cumandá para ese entonces, todos teníamos que leer en el Ecuador esta bellísima novela, una de las primeras novelas, después de la de Miguel Río Frío. Y bueno, me interesó mucho, por un lado, la historia, la literatura, que era donde yo creía que iba a terminar la vida, y por otro lado, el tema de la representación de la naturaleza, que era mi bisabuelo. Y así es como arranco un largo camino que no ha terminado hasta el día de hoy sobre el tema de la representación de la naturaleza,
estoy siempre muy atenta al tema también dentro de la literatura. Y pues a partir de eso, primero inicié con literatura y luego hice un pregrado en Historia del Arte en España, en la Universidad de Navarra. Y luego seguí con el tema del paisajismo, hice una maestría en la Universidad Tulane en Nueva Orleans, también en Historia del Arte, y ahí sí me metí de lleno a estudiar a Rafael Troya. Una vez que dejó de ser mi bisabuelo, yo puse a consideración de todo el comité de tesis en Nueva Orleans el hecho de que sí les parecía que valía la pena realmente tocar esto, ya no en términos familiares, sino en términos académicos. Y obviamente ellos creyeron que ese era un descubrimiento muy grande de un artista que ligaba ciencia, arte, ilustración, y así fue como arranqué. Esta inquietud que tú tuviste por tu familiar, por tu antepasado, te llevó a estudiar los vínculos entre la ciencia y el arte y la cultura visual. En el siglo XIX, ¿cómo se desarrolló estos vínculos, ¿no? Y cómo se vincularon también con el tema de la construcción de la nación. ¿Podrías comentarme un poquito eso, Alexandra? Sí, bueno, los vínculos no solo se dan, uno siempre piensa en el siglo XIX y la construcción de la nación, muy vinculado al tema del paisajismo también, pero los vínculos empiezan ya con una serie de viajeros del siglo XVIII. Por ejemplo, te comentaba fuera de micrófonos, te comentara que Francisco Requena, que fue una persona que los Borbones contratan para que haga la historia, digamos, el proceso de límites, ¿no es cierto? Él ya empieza a hacer un paisaje que no está vinculado ni al tema religioso, ni al tema básicamente religioso, sino que empieza a ser un paisaje en donde está dando avisos de los diferentes terrenos, de los diferentes territorios, un paisaje evidentemente muy militarizado, como era él, ¿no es cierto? Que la intención era realmente trazar o terminar de trazar los límites entre digamos, la América portuguesa y la América española. Pero además de eso, él empieza realmente a hacer un paisaje muy sentido, no solamente que dibuja los límites o le interesa ese proceso de dar marcos, digamos, o limitantes entre un territorio y otro, sino que le interesa mucho estudiar a los indígenas que él está mirando, estudiar los frutos que sale de esa tierra, mirar los árboles. Y ahí empieza lo que se llamaría un paisaje más científico, ¿no es cierto? Más en donde el arte sirve como de instrumento a la ciencia y la ciencia va a servir de instrumento al arte. Uh, a partir de eso, a mí me interesa esa relación muy fuerte entre lo uno y lo otro, y yo creo que mi bisabuelo, Rafael Troya, es quizás el que realmente llega a concentrar y a condensar esas fuerzas enormes, porque Rafael Troya termina siendo el ilustrador único de una misión alemana que viene acá con la complacencia y el apoyo de Gabriel García Moreno, y se quedan en el Ecuador 4 años, entre 1871 y 1874. Van a ser dos grandes científicos alemanes, Alfonso Stubel y Wilhelm Reis, el uno botánico, el otro vulcanólogo, y vienen realmente para corregir la carta vulcanológica que había ya trazado Humboldt. Recordemos que Humboldt realmente tiene un impacto muy fuerte, no en la primera mitad del siglo XIX, porque eso lo tiene más bien en Europa, sino que tiene un impacto muy fuerte en la América que había visitado y en aquella que no había visitado también, y tiene este impacto. Entonces le siguen varias misiones de diferente tenor hacia América Latina, y en cada una de esas misiones hay detrás un fotógrafo o hay un topógrafo, un agrimensor, un artista que está realmente ilustrando el trabajo de ellos. Entonces, en este sentido, esta misión, que es una misión muy, muy importante y que luego terminará, digamos, llevando una serie de objetos, escritos, muestras de diverso tipo, incluso de mineralogía, que vuelve a Alemania y pues sirve para abrir museos tan importantes como el Museo de Etnografía de Mannheim.
Entonces, esta relación, digamos, de un artista realmente revelando y develando a través de cuadros que pinta in situ, imagínate, Juan Antonio, que Rafael Troya pintará 85 cuadros en el sitio. Es decir, y todas las descripciones que hace Alfonso Stubel de la subida, qué sé yo, al Chimborazo, de la subida al Pichincha, etcétera, de todos los volcanes que dice, como tú sabes, en cuadros de la naturaleza, Humboldt decía que aquí los volcanes nacen y crecen como hongos. Y entonces realmente en la parte norte del Ecuador pues hay la mayor cantidad de volcanes activos. Entonces todo esto realmente hace que esta misión se convierta en una misión que va más allá de simplemente la descripción y realmente va incursionando sobre temas de qué es lo que produce esa naturaleza, lo difícil que es penetrarla. Uno de los, por ejemplo, los puntos más fuertes de penetración es hacia el oriente ecuatoriano, o sea, entre Bogotá y Cuenca, la entrada al oriente, la única entrada al oriente factible en ese momento era a través de Baños. Y entonces él hace, pues esta misión hace esa incursión muy importante que tiene un impacto fenomenal sobre el paisajismo de Rafael Troya, porque va a ser el único paisajista que hasta más o menos 1920, 30 haya abierto una visualidad oriental en este sector de la América del Sur. Ahora sí. Bueno, entonces Rafael Troya tenía una gran importancia en el siglo XIX. Quería comentarte sobre las características y las peculiaridades del Ecuador en América Latina, ¿no? ¿Qué lo hace diferente en estos procesos de construcción de imágenes y de paisajismo, a diferencia de otros países, ¿no? En ese entonces. ¿Podrías dar algunas apreciaciones sobre ello, Alexandra? Sí, claro, y me parece una pregunta muy interesante porque es una pregunta que ha surgido en mí misma en muchas ocasiones. Realmente debemos recordar que había una tradición pictórica importantísima en el Ecuador. Lo que se ha denominado bien o mal la escuela quiteña, ¿no es cierto? Había abierto una especie de sinfín de talleres, talleres importantísimos desde el siglo XVII, ¿no es cierto?, en donde estos talleres creaban una enorme cantidad de obra, básicamente religiosa, y de obra que era tan buena en términos tanto pictóricos como escultóricos, que terminó siendo una fuente de ingresos importantísima durante la segunda mitad del siglo XVII y durante todo el siglo XVIII y el siglo XIX, una fuente importante de ingresos para el Ecuador. Tanto así que Eugenio Espejo decía que una de las cosas que debería ser una alicaída economía y una economía muy en crisis en el siglo XVIII, uno de los puntos que deberíamos tomar en cuenta es realmente la producción artística. Yo creo que para muchos es conocido que la Ciudad de México, la Ciudad de Lima, la Ciudad del Cusco y la Ciudad de Quito, y por supuesto Bolivia, en ciertas ciudades, fueron puntos importantes de abastecimiento de una enorme cantidad de obras que salían hacia los diferentes lugares. La exportación de obra quiteña la hemos encontrado en Panamá, en España, en el mismo México. Yo tengo una serie de trabajos que veo cómo se hace esa exportación, cómo se llevan estos ítems hacia Chile. Por ejemplo, Chile es una gran receptora de obra quiteña, el sur de Colombia también. El mismo Cusco es interesante, pero uno diría, bueno, ¿cómo así teniendo tan buenos pintores? Pero Cusco también importa en menos cantidad, por supuesto, obra quiteña. Entonces, con este panorama, ¿no es cierto? Tenemos ya una gran, digamos, hay una muy buena fuente, una muy buena mano de obra, digamos, muy bien entrenada que lleva ya al menos 2 siglos en ello. Y yo quería comentarte que la primera misión en donde hay la participación de artistas quiteños y colombianos es con Mutis, ¿no es cierto? El famoso José Celestino Mutis, que va a ser el proyecto Mariquita, al sur de Colombia, un proyecto de la flora, la famosa flora bogotana. Más de la mitad de los artistas contratados, entre ellos la familia Cortés, va a trabajar en Colombia y hará, digamos, una enorme colección sobre la fauna y la flora del lugar. Una colección que lamentablemente en uno de los envíos hacia Madrid se pierde en buena parte, pero en otra parte pues está y reposa en el Jardín Botánico
ciudad capital de España. Entonces ya hay todo un bagaje, digamos, que va alimentando el que en este caso Rafael Troya haya pues sido un gran artista, ilustrador de Misiones, un gran ilustrador, un gran representante, digamos, que representa la naturaleza, ¿no? Muchas gracias, Alexandra. Quería preguntarte sobre otro tema, específicamente sobre el tema de las otras dimensiones, del paisaje de otras dimensiones, y cómo está vinculado con los miembros místicos de las entreguerras. ¿Podrías comentarnos un poco sobre ese trabajo? Bueno, este es un trabajo que empezó a surgir de mi... Yo realmente inicio con lo que se llama el paisaje de razón, el paisaje de la ilustración, un paisaje que pretende dar cuenta de lo que existe en términos más científicos, en la taxonomía, digamos, del paisaje. Pero paralelo a esta visión muy científica del paisaje, empecé a encontrar ya desde hace muchísimos años paisajistas que a mí me llamaban la atención porque no abordaban la naturaleza como un objeto científico de estudio o de clasificación, sino más bien iban indagando en la naturaleza como un objeto, y es una naturaleza que va más allá de la tierra nuestra, o sea, es una naturaleza espacial, es una naturaleza de soles, de estrellas, de planetas, es una naturaleza que se plantea más allá de la materia misma, es una naturaleza que intenta capturar lo infinito, lo esotérico, lo místico, o sea, el más allá. Y esta naturaleza no es que aparece como creeríamos, ¿no es cierto?, en el siglo XX, sino que empieza a aparecer en artistas tan importantes como William Blake, este artista, pues, que incluso hace la ilustración de la Biblia. Hay una serie de ilustraciones que él hace, es inglés. Y luego, pues, gente, por ejemplo, de su misma época, como Goya, que también, que si tú te fijas en una serie que hace Goya sobre la aquelarre, uno ya empieza a prefigurar un tipo de naturaleza que está más allá de la razón, como le llamo yo a mi charla, ¿no es cierto?, para la Solcha, que está más allá de la razón y que empieza a registrar otras dimensiones, las dimensiones del miedo, las dimensiones de lo infinito, las dimensiones de la muerte, las dimensiones del más allá. Entonces, siguiendo esa línea paralela a la naturaleza científica o la representación de la naturaleza científica, termino encontrando a un artista que es tremendo artista ecuatoriano, que la gente lo ha puesto muy de lado, que no se ha metido muy en él. Recién, pues uno de nuestros compañeros, digamos, un colega muy bueno, Luis Bisuete, hace una lindísima trabajo para la revista Procesos, la revista de historia, sobre este gran artista, Víctor Mideros. Y Víctor Mideros me llama tanto la atención porque es un artista esotérico, es un artista que participa de un paisaje, por un lado político, de un paisaje muy politizado, porque está de alguna manera intentando detener las fuerzas socialistas, las fuerzas liberales de nuestros países, y por otro lado, realmente empieza a indagar sobre los escritos de San Juan de Patmos, cuando él escribe el libro del Apocalipsis, y entonces coincide mucho sus lecturas de la Biblia con las lecturas que él hace de la entreguerra, ¿no es cierto?, del periodo de entreguerras entre 1917 y 1930, y empieza realmente a manifestar en una obra enorme que la hace primero en Roma, porque es mandado por el presidente Vaquerizo, se le envía como cónsul, digamos, como representante cultural del Ecuador. Él permanece en Roma 4 años, entre 1919 y el 22 aproximadamente. Va a estar muy cercano a una serie de artistas como Segantini, por mencionar uno de ellos, a toda una onda de la naturaleza más simbólica, más simbolista. Y él bebe mucho de estas fuentes y bebe mucho de estas relaciones, porque además tiene unas relaciones muy directas con todo este grupo de gente que está trabajando una naturaleza um, como mucho más interna, mucho más espiritual,
frente al gran materialismo que se nos venía encima con la post Primera Guerra Mundial. Cuando él va a Estados Unidos, porque tiene un viaje largo en Estados Unidos, luego termina siendo perseguido por Ku Klux Klan, él sigue indagando sobre un paisaje mucho más espiritual y espiritista. Y bueno, ya después viene al Ecuador y su obra, tanto en Ecuador como en Colombia, es de este tenor. Y apela a las grandes élites muy católicas, ¿no es cierto?, que habían hecho pues una serie de movidas políticas para justamente ir teniendo las fuerzas del liberalismo, del capitalismo, los movimientos socialistas, los movimientos comunistas que iban penetrando en la América Latina. Tiene un éxito enorme con su obra, de la cual voy a hablar en mi ponencia magistral en Solcha, y creo que es ahí donde yo empiezo a posar mis ojos, ¿no es cierto?, en una naturaleza que es verdaderamente extraordinaria. Es extraordinaria porque muestra de alguna manera el cataclismo de un mundo más allá del mundo mismo. O sea, es un cataclismo que es planetario, pero extraplanetario. Y por eso es que yo le llamo a esta charla el paisaje de otras dimensiones. Muchas gracias por la respuesta, profesora. Entonces, si hay un paisaje más ligado a la ciencia y otro más al místico, nosotros vemos que para acercarse a esto, usted ha revisado múltiples fuentes, ¿no? Y ya como un consejo para los historiadores, o las personas que quieren introducirse a la historia del arte, a la historia cultural, ¿de qué manera la interdisciplinaridad es importante en su trabajo, ¿no? Y en la formación y en el análisis de sus fuentes, de sus objetos, ¿no? ¿Podría comentarnos un poquito al respecto, profesora? Bueno, yo uso las fuentes más variadas, soy de lo más caótica, si es que caótica, o he usado desde fuentes como calendarios, que no a nadie les da pega bola, los calendarios de época, calendarios, porque el calendario te lleva a ver una visualidad muy popular, pero muy interiorizada por quienes lo usan. Utilizo, por ejemplo, detentes, o sea, las que usan las beatas, ¿no es cierto?, debajo de la ropa. He utilizado detentes, he utilizado, obviamente, imágenes en periódicos, fotograbados de época. He utilizado cartas de juego, las cartas, porque en las cartas de juego muchas veces se pueden ver elementos de unas representaciones muy extrañas de hombres animales que se utilizaban a principios del siglo XX. He utilizado mapas, utilizo muchísimo los mapas como fuentes visuales de todo tipo, mapas de ciudad, mapas de territorios más amplios. He utilizado, ¿qué otro tipo de fuentes? He utilizado, bueno, la fotografía la utilizo constantemente, pero también la fotografía intervenida. Hay fotografía que ha sido pintada, hay fotografía que ha sido bordada encima, hay fotografía que ha sido iluminada, pintada encima. Y entonces, para los historiadores es importantísimo no creer que la fuente visual es una fuente de segundo orden o que es una fuente simplemente para ilustrar un texto escrito, porque muchas de estas fuentes visuales son textos per se, que no necesariamente están anclados a lo escrito, sino que siguen un camino propio. Y cuando uno indaga en las fuentes visuales, evidentemente tiene que ver qué está trabajándose con esa fuente visual, dónde está esa fuente visual. O sea, si está en un periódico, si es una hoja suelta, si es una obra que se hizo en el Día de la Madre, si es que es una obra que se hace para muertos. Es decir, hay que también ver de dónde vienen estas fuentes visuales, cuál su uso, ¿no es cierto?, cómo ha sido el uso de esa imagen, a dónde van a parar esas imágenes, qué tipo de apertura tienen esas imágenes con otros artistas visuales o con otros artistas populares, ¿no es cierto? Porque el impacto de una imagen inicial es para ese momento, pero luego esas imágenes van recorriendo su propio camino, son copiadas, hay muchas versiones de las mismas, aparecerán en otros elementos, es decir, pueden aparecer hasta en alfombras. Entonces, las fuentes que yo utilizo, además de las de archivo escrito, evidentemente, ¿no es cierto? Son fuentes de lo más sui generis, de lo más muy extrañas. O sea, yo me meto por todos lados. Realmente
y como me divierte mucho, porque soy una persona que me aburro, o sea, si es que no voy por varios caminos a la vez, me aburro, o sea, soy muy expansiva en ese sentido. Entonces, el tipo de fuentes que utilizo es variadísima. Y no solamente Muchas novelas, leo muchísimas novelas. O sea, ahora que estoy haciendo un doctorado en historia urbana, una de las cosas en donde estoy muy anclada es en el tema de las novelas, los cuentos, por ejemplo, ahora que estoy haciendo una historia, la historia urbana de Bogotá y Quito y la incursión del catolicismo en la ciudad moderna, una de las cosas que estoy leyendo, por ejemplo, son la escuela doméstica para mujeres, de la cual, por ejemplo, Juan León Mera es un libro, pero estoy leyéndome todos. O sea, entonces voy viendo, por ejemplo, qué consumían las mujeres jóvenes, las mujeres viejas. Me he metido hasta en libros de recetas, o sea, de época, porque creo que por ahí me van dando pistas. así como la variedad de fuentes, usted también aborda muchos temas y ahora nos cuenta que está haciendo un doctorado en historia urbana, ¿no? Cuente un poquito Sí, sobre este proyecto de impacto de las ciudades en el territorio y la versión católica, ¿no? La ciudad moderna, profesora. sí, yo siempre he estado muy interesada en el tema de los procesos religiosos, en cómo las religiones se venden, entre comillas, en cómo las religiones tienen un impacto, no solamente un impacto espiritual, que de hecho lo es, un impacto espiritual, cultural, sino que tienen un impacto en el territorio. Y esto es algo que yo no lo había hecho como parcialmente, ¿no? Cuando empecé, mi primer libro es sobre el convento San Diego, que lo escribimos con Alfonso Ortiz. Ahí empecé a darme cuenta cuán importante es el impacto de la liturgia o de los procesos salvíficos en el territorio mismo, en la ciudad misma. O sea, no solamente que se implanta una compañía de Jesús para que esa sea un espacio devocional, sino que su implantación, en dónde se implanta en esa ciudad, qué tipo de procesiones se llevan a cabo, cómo se recorre la ciudad en un momento y no en otro, cómo la plaza de mercado, por ejemplo, está frente a la iglesia matriz, por ejemplo, de San Francisco, sea aquí, sea en Lima, no importa dónde, tiene un componente que le ancla a la espiritualidad con, por ejemplo, el consumo de alimentos o con, por ejemplo, el comercio de esos alimentos. Y cómo en el siglo XIX, en la segunda mitad, cuando ya el municipio ya se secularizan las sociedades y tanto el municipio como el gobierno central definen, por ejemplo, que el mercado debe salir fuera del ámbito más central de la ciudad, igual que las carnicerías, igual que los cementerios, eso también crea un impacto muy fuerte en términos culturales, no solamente en términos de comercio de productos, sino en términos religiosos y culturales. Entonces, todos estos manejos, digamos, de una sociedad que se va secularizando conforme avance el siglo XIX y va cambiando. Por ejemplo, hay un punto importantísimo que yo estoy muy metida, que es el tema de la ley de manos muertas, ¿no es cierto? O sea, cómo la ley de manos muertas lo que hace es realmente hacer que la tierra, de alguna forma, salga de manos de la iglesia particularmente, es la más fuerte perdedora de territorio, digamos, en ese sentido, pero en un país como Colombia sucede en 1860 el fenómeno, en un país como Ecuador en 1906. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿por qué es que cuando yo entro a Bogotá el tema religioso es muy base, ¿no? O sea, casi no hay una presencia, en cambio en Quito la presencia es inmensamente grande en el centro histórico. ¿Por qué se da eso, no es cierto? ¿Qué sé yo? ¿Por qué, por ejemplo, las nuevas órdenes del siglo XIX, las órdenes reformadas como las de monjas del Buen Pastor, las monjas lauritas, etcétera, por qué se les da a ellas la educación? O sea, y cómo eso configura una ciudad. O sea, ¿qué es lo que pasa con la presencia de estas nuevas órdenes? Yo creo que, por ejemplo, Getchell ha sido una gran investigadora sobre este tema, o por ejemplo, Eduardo Kickman, ambos profesores de Flaxo, realmente han abierto una enorme fuente de conocimiento sobre este tema de la religión, este tema de lo popular, el tema de
bueno, La ciudad y los otros es un libro emblemático, ¿no es cierto? Que lo citamos todos en América Latina para ver cuál es la otra cara de la moneda, ya no solamente el tema de las élites. Yo por eso a un libro mío que le puse Élites y la construcción de la nación a través del tema, digamos, de una serie de cosas que yo, de investigaciones que había realizado, pero las había realizado desde las élites poderosas, ¿no es cierto? Mirando toda la parte visual producida por las élites para representar, para convencer, para dialogar, para para que la operación sea de mantener su poder, etcétera. Y en cambio, pues Kingman le veía desde el otro lado. Entonces creo que es muy importante, por ejemplo, obras como la de Coco Lazo, ¿no es cierto? Cuando está trabajando sobre el fotógrafo Lazo de principios de siglo y cómo sus borrones, ¿no es cierto? Existen literales borrones de las fotografías sobre todo este imaginario indígena que cuando tú estás higienizando una ciudad, cuando estás entrando con toda una serie no solamente la estás higienizando en términos de una higiene corporal, la estás higienizando en términos sociales. Entonces, este fotógrafo que hace una gran monografía fotográfica sobre Quito a principios del siglo XX, pues literalmente saca de su escenario fotográfico a los indígenas. Entonces, todas estas elementos visuales que se evidencian, pero también los que se silencian, o también los que desaparecen, o los que no están, son elementos que me interesan muchísimo. Y me interesa muchísimo en la urbe, en esta urbe que se va modernizando entre 1880 y 1930, es decir, es una urbe que está todavía fluctuando entre las manos de una iglesia poderosa y la incursión de un Estado que quiere tomar, digamos, en sus manos ya el proceso de, 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 de construcción, el proceso de gobernanza, tanto el Estado como los municipios. De hecho, que es fascinante lo que nos cuenta sobre el tema urbano. Y justo antes hemos hablado del paisaje, ahora del tema urbano. Y quería consultarles sobre qué expectativas tiene sobre nuestro evento, ¿no? Sobre el 10º Simposio Solcha, ¿no? Ahora la sede va a ser Ecuador, claro que va a ser virtual, pero cuéntenos un poquito qué expectativas tiene sobre este evento, ¿no? Y su participación. Todas, todas, Juan Antonio. Cuando estaba revisando el programa ya final, o final, que es el que creo que salió ayer o anteayer, es un deleite, o sea, verdaderamente, primero que es una organización fenomenal la que se ha dado allí. Y creo que lo más importante es haber logrado varias cosas, ¿no es cierto? Haber logrado poner a diferentes disciplinas. Están botánicos, están medioambientalistas, están geógrafos, están historiadores, además desde la parte de la historia, desde la parte de lo contemporáneo, desde la parte de la reflexión académica hasta la parte ya de la operatividad de construir un mundo mejor en términos ya muy contemporáneos. Yo creo que este Congreso Solcha realmente es un verdadero deleite para quienes estamos en estas áreas, en las áreas de la naturaleza, en las áreas del medio ambiente. Creo que se van a establecer diálogos no solamente interdisciplinarios o transdisciplinarios, sino también intergeneracionales. Y eso me parece sumamente valioso. Es decir, estamos con gente muy jovencita, iniciando su carrera, pero también estamos con gente que ya tiene largos años de experiencia y esos diálogos intergeneracionales hacen que este tipo de espacios se conviertan en espacios muy ricos, porque es de alguna manera aprender, ¿no es cierto?, de los viejos y también ir incluyendo ya nuevas visiones, nuevas metodologías, nuevos abordajes. Me parece sumamente interesante. Además, yo realmente espero que todo esto ya se publique porque va a ser una fuente de consulta posterior de un valor trascendental. Muchas gracias por sus apreciaciones, profesora, y por la entrevista que nos ha brindado. Estamos muy agradecidos por su participación. Ha sido para nosotros un honor que esté con nosotros y que en el evento. Eh, ¿Algunas consideraciones finales que nos podría dar? ¿Alguna reflexión? Bueno, más un agradecimiento, ¿no? Yo creo que primero agradecerle a Nicolás Cubi y todo su equipo
porque me parece que ya desde ya han hecho un papel muy, muy importante, muy sostenido, muy fuerte. O sea, el trabajo interno debe ser un trabajo impresionantemente fuerte. Entonces, este es un primer agradecimiento. Un segundo agradecimiento es que me siento realmente muy honrada de ser conferencista magistral en un espacio de tanta, tanta trascendencia eh, y apabullada a la vez, ¿no? Es como que pues siento que bien, qué bueno que pueda decir cuatro palabras, que pueda compartir con los colegas de diferentes lugares, de diferentes caminos en la vida. Y o sea, eso es un agradecimiento, básicamente un agradecimiento. Creo que cuando uno trabaja a diferentes escalas, con el territorio, con la naturaleza, uno aprende a agradecer. Yo soy, mi marido, no sé si usted sabe, pero es paisajista también, el ceramista Eduardo Vega, y con él hemos paseado y hemos pateado todos los lugares posibles del Ecuador. Viajamos mucho, vamos viendo espacios arqueológicos. Le comentaba fuera de micrófonos que ahora mi gran ilusión es ir a Cuelap, al norte del Perú, en la zona de Chachapoyas, y ver lo que se ha denominado como el Machu Picchu del norte. Entonces, es que se une todo, o sea, se une desde los restos de culturas ancestrales que todavía nos dicen poco, porque todavía hay poca investigación sobre algunos sitios, y también las nuevas, o sea, las semillas que van cayendo y que uno mira. Nosotros hemos creado en nuestra propia casa un gran jardín botánico. Entonces, es todo lo que nos rodea. Para mí, el tema de la naturaleza me rodea a diario, ¿no? No es que soy una advenediza eso. Y me encanta, lo siento no solamente como académica, lo siento en mi vida personal. Entonces, es un gran agradecimiento, realmente un gran agradecimiento a la vida. Creo que después de esta pandemia ya muchos estamos siendo vacunados. Yo creo que este es un regalo post pandémico importantísimo, el Congreso de Solcha. De verdad que muchas gracias. Le agradecemos a usted, ¿no? Por su participación, por su disposición y por su ayuda y por sus conocimientos, ¿no? Muchas gracias, Alexandra. Y para finalizar, recordamos a nuestro auditorio que pueden inscribirse a partir en la página flaxoedu.es/solcha, consultar la información de nuestro evento, que será del 5 al 9 de julio del 2021, ¿no? No olviden, la inscripción es sin ponencia, sigue abierta y pueden abonarlo hasta el 5 de julio para poder estar inscritos. Muchas gracias Alexandra, y muchas gracias a todos que nos están viendo por Flaxo Radio. Hasta luego.